Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Black Shark 4S Pro, el nuevo terminal más top de la marca Black Shark que hoy se ha presentado en China y del que ya conocemos todas sus características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, justo ayer se rumoreaban las especificaciones y hoy las hemos conocido oficialmente en China. Tanto el nuevo Black Shark 4S como 4S Pro. La renovación de los dos terminales gaming de la marca gaming, por así decirlo, Black Shark, que nos ha traído, como digo, estos dos nuevos terminales. Básicamente son bastante parecidos a los Black Shark 4 y 4 Pro que vimos más o menos a inicio de año, pero sí que es verdad que tiene alguna que otra actualización de cara a estas navidades. Pero bien, hoy nos vamos a centrar en la versión Pro, la versión, digamos, más potente de estos dos terminales, porque es la que creo que más interesa. Bien, este terminal, primero, como siempre, comenzamos por diseño, donde realmente es el principal cambio, ya que las líneas no son tan agresivas. Es decir, estamos ante un terminal gaming, eso ya nos indica que vamos a tener LEDs, que vamos a tener pues formas diferentes, sobre todo en el apartado fotográfico, que vamos a ver pues colores muy distintos a los que estamos acostumbrados, etc. Pero en este caso Black Shark ha querido relajarse un poco, que tengamos un móvil gaming, pero que sin que parezca tanto ser un teléfono gaming, es decir, un teléfono más habitual, con un diseño más parecido a los móviles de hoy en día. Con lo cual, como digo, vemos un diseño más relajado, una triple configuración centrada en pantalla, aún así tiene una forma como distinta, ¿no? También vemos líneas, por tanto, dos colores, blanco y negro, con esas líneas características gaming. Y por otro lado, pues si le damos una vuelta al terminal, una pantalla bastante grande que no tiene casi marco, menos en la parte de abajo y un poquito en la parte de arriba junto a la cámara selfie. Con lo cual, más o menos un diseño bastante bonito, gaming, pero que aún así, como digo, intenta escapar un poco de ese diseño tan robusto que siempre vemos en los terminales gaming para tener un diseño más simple. Pero bueno, esto es algo subjetivo y algo que te puede gustar o no, depende de cada persona. Si lo dejamos de lado y comenzamos con su ficha técnica, empezamos como siempre por su pantalla, donde en este caso viene bastante potente. Y es que debemos recordar una cosa, que siempre los teléfonos gaming tienen tres apartados muy importantes: pantalla, procesador y batería. Son el triángulo perfecto. Si fallan alguno de esos, por así decirlo, tres principales aspectos, el terminal puede que no sea el mejor posible. Pero bien, a nivel de pantalla viene bastante completo, ya que contamos con un panel E4 AMOLED de Samsung con un tamaño de 6,67 pulgadas, Full HD Plus de resolución y 144 Hz de tasa de refresco. Bien, vayamos un poco más despacio. Primero todo, un tamaño bastante habitual, sobre todo los teléfonos de las versiones Pro, y son estos 6,67 pulgadas. Es un tamaño muy normal y que hemos visto bastante, sobre todo en estos últimos años, cuando se tratan de versiones más grandes o de versiones, como digo, Pro. Con lo cual, un tamaño muy habitual. Por otro lado, tenemos este panel E4 AMOLED de Samsung que hemos visto ya en algunos terminales, no solo gaming, sino también en algunos terminales de gama media alta y gama alta. Y es un panel que es muy bueno, es decir, un panel que nos va a tener una resolución muy buena, unos colores muy nítidos y además nos va a permitir una cosa bastante interesante, y son 720 Hz de tasa de muestreo, es decir, una tasa de muestreo altísima, pero obviamente estamos hablando de un terminal gaming. Con lo cual, como digo, resolución también muy buena, es lo esperado, y sobre todo lo principal, y son esos 144 Hz de tasa de refresco. Ya subimos un poco más el carro de los 120 a los 144 Hz, pero es que como estamos hablando de un terminal gaming, era bastante obvio que esos hercios se iban a ver incrementados. En este caso pasan de 120 a 144. Con lo cual, en el apartado de pantalla bastante bien, pero como digo, es uno de los principales apartados cuando hablamos de un terminal gaming y no puede fallar. El siguiente apartado, también otro de esos apartados principales, y es el procesador. En este caso, al tratarse de una versión Pro y una versión que ha salido justo ahora en octubre, le han puesto el procesador más potente de Qualcomm, el actualmente Qualcomm Snapdragon 888 Plus, es decir, esa versión mejorada del 888 que veíamos presentada hace poco y que ya hemos visto incluida en algún que otro terminal, como en este caso, por ejemplo. Bien, un procesador bastante potente. Primero de todo, obviamente estamos hablando del procesador más potente de Qualcomm, toda la potencia, el máximo, es decir, de potencia que nos va a permitir este procesador es brutal, con lo cual si hablamos de un terminal gaming necesitamos un procesador que nos dé mucha potencia, con lo cual estamos hablando de un procesador perfecto. Y también, por otro lado, a nivel de conectividad cuenta con 5G, tanto en redes SA como en NSA, con lo cual es muy buen procesador, ya que es muy potente y tiene muy buena conectividad. Era lo que básicamente necesitábamos en un terminal así. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM, 12 y 16, y dos versiones de almacenamiento interno, 256 y 512. Como veis, Black Shark no ha querido poner poca RAM, ni siquiera una versión más baja de los 12, es decir, una de 8 o a lo mejor de 10, no, sino que ha querido poner directamente los 12 GB de RAM como la versión más pequeña en este terminal. Eso obviamente nos dice algo, y que veamos una versión de 16 GB nos pone a que igual no es necesaria tanta memoria RAM. Sí que es verdad que en este caso, al hablar de un terminal gaming,
gaming sí que necesitamos bastante memoria RAM, pero igual 16 GB puede llegar a ser un poco excesivo. Aún así, no está nada mal, tenemos memoria RAM suficiente y 3/4 lo mismo con el almacenamiento interno, con lo cual en este apartado de memoria RAM y almacenamiento interno tenemos memoria para todo el mundo. Si pasamos a otro de esos apartados, el apartado fotográfico no es el principal apartado y eso debemos de tenerlo en cuenta, ya que vamos a ver una teleconfiguración bastante buena, bien, dentro de que cabe equilibrada, pero que no es su principal aspecto. Es decir, Blackstar no se centra principalmente en el apartado fotográfico, sus terminales no están precisamente enfocados hacia eso, con lo cual puede que veamos un apartado bueno, pero a lo mejor no tan bueno como un Xiaomi Mi 11 o como un S21 Ultra, etcétera. Es decir, buen apartado que nos saque del embrollo, es decir, que podamos hacer buenas fotografías cuando lo necesitemos, pero que tampoco sea aquí 108 megapíxeles, 5 sensores ni nada de eso, ¿no? Con lo cual, una teleconfiguración que está compuesta por un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor ultra angular de 8 y un sensor macro de 5. Es decir, tenemos un apartado fotográfico bastante potente dentro de lo que cabe, y sobre todo si hablamos en este caso de un gama alta, pero que al tratarse un terminal gaming no tiene que digamos así, un apartado fotográfico muy exagerado, ¿no? Tiene lo suficiente, lo básico y lo necesario para tener un buen apartado fotográfico y que está bastante completo, es decir, los sensores que más o menos utilizamos en el día a día. Si damos la vuelta al terminal, tenemos un único sensor de 20 megapíxeles en su cámara selfie, como digo, encargado para los selfies. Puede ser que no se vea mucho porque es una cámara que está bastante bien escondida y sobre todo cuando apagamos el terminal no se nota mucho. Eso es algo que se agradece por otro lado. Si pasamos a otro de sus principales apartados, donde en este caso es la batería, aquí Blackstar se ha lucido bastante, pero a lo mejor no tanto como esperábamos. En este caso contamos con 4500 mAh de batería, una batería que si habéis visto algún vídeo mío anterior, veréis que yo siempre digo que la batería perfecta. 4500 es perfecto. Por encima se incrementa la autonomía y vamos a tener más batería, pero también el grosor, y eso puede que en terminales más estéticos nos guste mucho. Y por debajo, pues obviamente nunca es bueno por debajo de los 4500, ya sean 4200, 300 o incluso 3900, que es una autonomía que a lo mejor no consigue llegar al día entero. El problema de poner solo 4500, veo yo, es que al ser un terminal gaming es un terminal que primero pide mucha potencia, es decir, pide mucha batería porque tiene una pantalla que pide mucho y tiene un procesador que también pide mucho, con lo cual haber puesto a lo mejor 5000 mAh hubiera sido en este caso la batería perfecta. Pero aún así, si 4500 nos parece poco, tenemos la suerte de contar con 120 vatios de carga rápida, es decir, tenemos una batería que a lo mejor no es la perfecta, pero sí una carga rapidísima, que nos va a permitir cargar el terminal en poquísimo tiempo. Con lo cual, bastante buena este apartado de la batería de carga rápida, porque si no es el mejor, está bastante que brilla mucho. Bien, el resto de características, pues como siempre, Wi-Fi 6E, tenemos NFC, Android 11, refrigeración líquida, contamos pues con ampliación mediante tarjeta microSD, doble altavoz, audio hi-res, etcétera. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de gama alta hoy en día. Pero bien, dejémonos de tantas características que sin pantalla, procesador, no sé, cámara, batería, etcétera, y pasemos a lo importante, porque este terminal puede estar muy bien compuesto, puede tener las mejores características, pero hay una cosa muy importante y es el precio. Bien, en este caso, este Blackstar 4S Pro, como digo al principio, se ha presentado allí en China, es decir, de momento solo tenemos los precios al cambio directo. Pero en su versión más básica de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tiene un precio de 644 euros. Un precio que a priori es bastante elevado, un poco más de lo que estábamos acostumbrados y más viniendo de China, pero un precio bastante adecuado, teniendo en cuenta que tenemos una pantalla muy potente, un procesador de los más potentes actualmente en el mercado, una batería de carga rápida impresionante, refrigeración líquida, es decir, estamos hablando de un terminal gaming que tiene características muy potentes, pero por ende va a tener también un precio bastante alto. Déjame abajo en los comentarios qué te parece el precio, si lo ves adecuado o no para este terminal y si te gusta o no su característica y qué mejoraría o dejaría igual. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!